En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, Santa Concepción. Estimados hermanos, hemos escuchado en este Evangelio la necesidad del perdón, como Dios nos lo dice de una manera bastante clara, que debemos saber perdonar, así como Dios nos perdona. Entonces es una obra de caridad. Como Dios ha tenido caridad con nosotros, así debemos también tener caridad con el prójimo. Y Dios quiere que le agradezcamos de esa manera, siendo también pacientes y misericordiosos con nuestro prójimo, con aquellos que nos han hecho algún daño, de saber perdonar de corazón, como dice el Evangelio, no solo perdonar exteriormente, sino de corazón. Es cierto que es difícil cuando alguien nos ha hecho algo que es a todas luces injusto, que nos parece grave. Es más difícil, ¿verdad?, tener esa actitud de perdón. Cuesta más, es más problemático, ¿verdad? Pero pensemos que nuestro Señor nos perdona generosamente cada vez que nos vamos a confesar y que decimos pecados chicos o grandes, pues Dios nos perdona y lo olvida y nos perdona generosamente, muy generosamente. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos confesado? Pues cantidad de veces, y siempre Dios nos ha perdonado. Esa actitud de bondad de nuestro Señor debería animarnos también a ser generosos con el prójimo y tener paciencia, ¿verdad?, con los demás, saberles tener la misma paciencia que nosotros necesitamos, porque a veces sí nos damos cuenta que hemos cometido un error, pero pues somos pecadores, somos débiles, y nos consuela ver que a veces los demás nos tienen paciencia, ¿verdad?, y que a pesar de nuestros errores, y entonces esa paciencia, nosotros sentimos la necesidad de comprensión debido a nuestra debilidad, a nuestra malicia. Así nacimos, pero no quiere decir que pues debemos abusar, ¿verdad?, también de esa paciencia, pero sí la necesitamos de vez en cuando la necesitamos. Así que también, así como se la pedimos a Dios tan francamente, pues así debemos también tener esa conciencia que pues también hay que saber perdonar a los demás. Al punto que nuestro Señor nos hizo rezar así, porque el Padre Nuestro es una oración que nos enseñó nuestro Señor mismo, y al punto que Él nos dice: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Es decir, que nos estamos ahí metiendo en un compromiso, porque nosotros le hemos dicho a Dios tantas veces que si nosotros no perdonamos, que Él no nos perdone. Se lo estamos diciendo cada vez que decimos el Padre Nuestro. Así que tengamos cuidado de perdonar, ¿verdad? Dios nos está obligando, en cierta manera, a que perdonemos a los demás. Pero este deber de perdón es un deber sobre todo en el ánimo que tenemos hacia el prójimo, ¿verdad? No incluye ese aspecto de la prudencia, que quiere decir que nosotros podemos, vemos que alguien tiene una debilidad o que tiene un defecto, pues sí, le perdonamos, pero estamos atentos porque ya sabemos que puede recaer, ¿verdad? O alguien que nos dio un mal ejemplo, entonces no vamos a olvidar completamente. Se trata de perdonar de corazón y en lo posible olvidarlo, pero debemos tener la prudencia que es también una virtud cristiana, que nos hace que tengamos prudencia con aquellas personas que sabemos que tal vez tienen una debilidad y que nosotros tenemos que protegernos en cierta manera, tener caridad con ellos, paciencia con ellos, ayudarlos en lo que se pueda, lo que podamos, pero al mismo tiempo tener más cuidado. Eso no quiere decir que no lo hemos perdonado, simplemente que tenemos
la memoria del pasado, ¿verdad? Y tratamos de tener cuidado. Así que en la vida hay muchas cosas que sabemos que están mal en este mundo, y sabemos que muchas personas se comportan mal, y tenemos cuidado de que pues no nos vayan a hacer daño de nuevo, o que no nos vayan a empujar o a atraer en sus errores o en sus pecados. Entonces tomamos precauciones. Esas precauciones no quiere decir que no hemos perdonado, quiere decir simplemente que somos prudentes y que tenemos cuidado de hacer las cosas bien. Eso no es pecado, al contrario, Dios quiere que seamos prudentes en nuestros actos. Así que sepamos distinguir, ¿verdad?, de qué es el perdón y qué es la prudencia. Entonces, cuando una persona realmente sabemos que tiene una debilidad, pues podemos tomar las precauciones necesarias para evitar que haga daño o que nos haga daño a nosotros. Eso es muy normal, ¿verdad? Y también, pues, tal vez incluso para ayudarlos, ¿verdad? Ya sabemos que cómo ayudar a tal persona y cómo ayudar a tal otra persona, porque ya los conocemos, su manera de ser, o sus buenas cualidades o sus malas tendencias. Entonces eso es normal, y sepamos perdonar las ofensas que nos han hecho a nosotros, pero no forzosamente las ofensas que se le han hecho a Dios. Cuando alguien hace ofensas a Dios, no es lo mismo. Podemos perdonar lo que nos deben a nosotros, eso lo podemos perdonar, pero yo no puedo decir a tal persona que le debe tanto dinero a otra, yo no puedo decir yo te perdono, o sea, no le pagues. Eso es otra cosa, porque eso no nos compete, no es nuestra competencia. El daño que se le hace o la injusticia que se le hace al prójimo, y con más razón cuando se le hace a Dios o a la iglesia, no es a nosotros de decir ya todo está bien. O sea, hay cosas que Dios tiene que perdonar, no nosotros. Entonces tengamos ese sentido de lo que nos compete a nosotros y lo que le compete a Dios o al prójimo. Si alguien tiene que perdonar, pues que perdone él, ¿verdad? Las ofensas que le hicieron a él. No es a nosotros de intervenir en ese sentido. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos defender a otra persona de las ofensas que le hacen, o a un hijo que defiende a sus papás, o un marido que defiende a su esposa, un niño que defiende a sus papás. Está bien, no podemos, ya las ofensas personales es diferente, podemos ser más indulgentes. Pero cuando se trata de las ofensas hechas a Dios, eso no hay que forzosamente perdonar. Entonces, es a veces impiedad, ¿verdad?, de decir como hoy tantas declaraciones del Papa Francisco, en el cual pone a mal a la iglesia. O sea, la iglesia como tal no puede pedir perdón, porque la iglesia no puede hacer el mal. La iglesia es santa, y aquello que hay mal en la iglesia no se atribuye a la iglesia, se atribuye a los miembros de la iglesia que no son tan miembros de la iglesia, en el sentido que se están alejando de la iglesia cada vez que hacen un pecado. Entonces, a veces los errores de algún obispo, de algún sacerdote, de algún cristiano, un mal cristiano, no es la iglesia. Es un error atribuirse eso a la iglesia. Si ellos obran mal, es porque no escuchan a la iglesia, y porque en ese sentido que obran mal no pertenecen a la iglesia. La iglesia es santa, la iglesia es una santa, católica y apostólica, y hay que tener ese sentido de lo que es de la iglesia y lo que no es de la iglesia. Nosotros estamos en la iglesia como estamos en un hospital, ¿verdad? Un hospital, normalmente no se dice que es culpa del hospital que haya enfermos, ¿verdad? Pero el hospital está ahí para los enfermos. Entonces, si hay enfermos en el hospital, no quiere decir que el hospital esté mal, ¿verdad? Porque Dios hizo la iglesia para ayudarnos a nosotros pecadores,
a nosotros que estamos mal, que somos malos ya de nacimiento. Entonces, si en la iglesia hay problemas, nunca digamos, es la iglesia está mal, o la iglesia, incluso decir que la iglesia está en crisis no es tan exacto, porque no es la iglesia que está en crisis, son los hombres de iglesia, los cristianos, los malos cristianos, los malos hombres de iglesia también. Entonces tengamos esa distinción, ¿verdad? Y eso nos permite de obrar rectamente. Entonces queremos perdonar, perdonemos sobre todo las ofensas que nos hacen a nosotros, pero las que le hacen a Dios, tengamos incluso el celo de reparación. Puede ser con nuestra penitencia, puede ser con nuestras oraciones, puede ser también cuando ofrecemos una misa, asistimos a una misa y ofrecemos esa asistencia a la misa por alguna intención. Podemos ofrecer, hoy ofrezco esta misa por las almas del purgatorio, hoy ofrezco esta comunión por tal persona que está enferma. Ofrezcamos cada vez que vengamos a misa, ofrezcamos nuestra misa por una intención concreta. Es una manera también de tener misericordia con el prójimo, con nosotros mismos. Entonces esta caridad del perdón forma parte de la vida cristiana, pero hoy se quiere deformar las cosas y se habla de una caridad que es injusta, o de una justicia que no es caritativa, mientras que lo que Dios nos enseña, todas las virtudes son armónicas, son coherentes. Entonces es una tendencia del demonio de querer crear oposición entre cosas buenas, entre aspectos buenos de nuestra religión, o entre personas que aunque tengan cada quien sus defectos, no por un defecto hay que oponer lo que es bueno. Y esa es la obra del demonio, crear división, meter cizaña, como se dice. Entonces nosotros debemos siempre hacer decir, bueno, ni la caridad ni la justicia pierden sus derechos, pero hay una armonía que hay que llevar. Y no es fácil a veces hacer la distinción, sobre todo si se mezcla la pasión o el resentimiento, o una herida que tenemos en el alma porque alguien nos dijo algo que nos hiere, que nos ha dolido. Entonces se pierde más la lucidez espiritual cuando tenemos esos sentimientos fuertes, ¿verdad? Que nos inquietan, que nos mueven. Ciertamente es inevitable que tengamos penas, ¿verdad? Cuando alguien nos hizo algo malo, pero ahí está el mérito justamente de saber, a pesar de todo eso, perdonar. Y perdonar de corazón, como dice el Evangelio, de corazón. No de exteriormente, ¿verdad? Sí, yo te perdono, pero ya no te puedo ni mirar, ya no te puedo ni hablar, ya no te puedo, etcétera. Una animosidad que se nota a veces hacia las personas, ¿verdad? A veces en los gestos, en las palabras, en las actitudes, se siente esa animosidad, que en realidad es un perdón a medias o no es un perdón auténtico. Entonces, pero como las virtudes, como digo, las virtudes cristianas son armónicas, así que una virtud de caridad no puede ser imprudente. Ciertamente ese perdón no quiere decir que vamos a ser ingenuos. Dios no quiere las almas ingenuas. Nuestro Señor nos decía, sed inocentes como las palomas, pero astutos como las serpientes. Dios nos dijo eso. Tenemos que ser astutos porque el demonio está también con sus astucias y debemos protegernos de él. En la epístola de hoy también nos habla mucho de esa cuestión diabólica del demonio que está tratando de dividirnos, de dañarnos, y eso lo hace más entre las personas buenas. Curiosamente, el demonio está más presente entre aquellos que quieren amar a Dios, que quieren hacer algo bien por su gloria, y sobre todo en nuestra época que hay esa ausencia de verdad.
la ausencia de la verdad de la Iglesia ha sido tan tergiversada, tan modificada, que ya nadie entiende nada. Entonces, de lo que es realmente la actitud correcta en este mundo, de la vida de los hombres, porque el Evangelio, la enseñanza de la Iglesia ha sido tergiversada por los hombres malos, por los errores modernos, y después por los hombres que han entrado en la Iglesia para infiltrarla, para destruirla por dentro. Eso se podría también imaginar en la misma tradición. Por eso debemos estar muy atentos nosotros de esas características simplemente que Dios nos da. No a veces imaginar cosas también fuera de lugar, porque uno puede caer en una manera de excesiva también, en ese sentido, imaginar cosas que no son. Por eso tengamos cuidado de obrar siempre con los medios que nuestro Señor nos dio. Nuestro Señor nos dio la inteligencia, nos dio la prudencia. Entonces, a veces hay cosas que son que se notan, ¿verdad? Los efectos del demonio son siempre que nos llevan a sentimientos negativos, ¿verdad? El odio, la envidia, la mentira, esas actitudes que uno dice, esto no es de Dios. Entonces, el ángel de Dios, los ángeles de Dios no usan esos medios para incitar al bien, para estimularnos a ser mejores. Los ángeles nos ponen sentimientos sanos, sentimientos rectos, que no están viciosos, que no son con odio, que no son negativos. Eso, ahí se ve que es el ángel bueno que nos está dando un buen pensamiento. Pero cuando hay sentimientos así turbios que vienen en ciertas cosas o ciertas personas que nos quieren convencer para hacer esto, aquello, y vemos que eso está mezclado con sentimientos que no son cristianos, entonces debemos saber decir no, aquí hay algo que no va, pero no es porque yo me parece así, porque a mí me gusta así, sino porque hay elementos negativos que me hacen que yo pienso que eso está dudoso, ¿verdad? Y Dios obra siempre rectamente, ¿no? Como la luz, la acción de Dios es como la luz siempre va derecho, la luz no es oblicua, la luz siempre va derecho. Entonces las actitudes negativas, así como que usan el mal para conseguir el bien, o cosas de ese tipo, nos hacen uno decir, bueno, aquí hay algo que no va, ¿verdad? Entonces seamos coherentes. Y San Pablo en la epístola nos dice, sí, usad la palabra de Dios, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es una referencia segura, porque Dios no se equivoca. Esa palabra de Dios debemos tenerla siempre presente, el espíritu de fe en nuestra vida, no tanto nuestros sentimientos. Hay muchas personas que quieren comprender los problemas, pero se basan demasiado en sus sentimientos, en sus opiniones, en su persona. Pero no, debemos tratar de basarnos en la enseñanza de Jesucristo, en la palabra de Dios, en la enseñanza de la Iglesia, en lo que siempre se enseñó, en los buenos libros de piedad que a veces fueron escritos por santos, por ejemplo, nos dan consejos que son luminosos, que son de Dios. Esa es la referencia, no tanto nuestra persona o lo que nos parece. Bueno, a veces tenemos tal vez buenos pensamientos o buenas ideas, sí, pero no, en el fondo no es eso lo que nos hace tomar una decisión, sino nuestra conformación a la voluntad de Dios, a la enseñanza de Dios. Y es la rectitud, la verdadera rectitud se basa en Dios, en su palabra. Entonces, seamos conscientes que más el mundo está mal y más somos menos los que estamos resistiendo para conservar la fe. Y la integridad de la fe no es un aspecto de la fe, un aspecto de la vida cristiana, la misa nada más, sin los sacramentos,
o la misa de los sacramentos sin la doctrina, etcétera, todo eso Dios quiere, es una armonía la vida cristiana. Entonces el demonio por un lado o por otro trata de sembrar cizaña. Entonces incluso entre los mismos cristianos, los mismos sacerdotes, y nunca el demonio fue tan poderoso como en nuestra época. Estamos viendo algo que es históricamente una excepción, prácticamente en la historia nunca se vio algo tan horrible de la crisis, a qué punto puede llegar el oscurecimiento de los espíritus, de las mentes. Entonces, ciertamente el demonio va a tratar de dividir o dividirnos a nosotros en la resistencia para triunfar. Pero son las almas que son un poco oblicuas, a veces un poquito, esas son las que el demonio coge y que las desvía, porque les falta rectitud de alguna manera. Y a veces, aunque todo esté bien, a veces el demonio por un detalle puede coger una persona para desviarla o para sembrar la división, ¿verdad? Como hay familias, por ejemplo, que son familias buenas y a veces se dividen por un detalle. La división, esa es el triunfo del demonio. O el odio, ¿verdad?, entre los buenos cristianos por detalles. Y hay que saber, bueno, qué es secundario y qué es esencial. Hay cosas que son más importantes, ¿verdad? Nuestra fe es más importante que cosas materiales a veces, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces hay que saber distinguir. Y entonces la vida cristiana no es solo una cuestión de caridad, como hoy en la iglesia moderna se repite y se repite, caridad, 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 pero también es una cuestión de prudencia y de una sana justicia, ¿verdad? La justicia también hay que saber ser justos, ¿no? Justos con nosotros mismos y con los demás, sobre todo nuestra actitud, pero la justicia puede tener excepción en el sentido, por ejemplo, alguien nos debe un dinero, le dijimos, bueno, no puedes, te lo perdono. Bueno, ahí no hay injusticia porque el dinero me pertenecía y yo lo perdono. Entonces puede ser por un motivo de caridad. La caridad puede a veces ser una razón de un perdón, pero no podemos perdonar las ofensas hechas a Dios o el dinero que alguien le debe al prójimo, ¿verdad? Entonces todo eso hay que saber cuáles son los límites de nuestra caridad. Pero la caridad no está en oposición a la justicia. Y ahí está el problema, que por caridad se sacrifique la justicia en el sentido de que se niega la verdad o de que se hace una injusticia a alguien en el cual nosotros no tenemos derecho de perdonar. Yo no tengo derecho de perdonar las ofensas hechas a Dios, a menos que yo tenga una autoridad para eso. Por ejemplo, un sacerdote que da la absolución, pues sí, él tiene esa autoridad para perdonar las ofensas hechas a Dios, pero generalmente ese perdón se da bajo condición, o sea, de que la persona se arrepienta de la ofensa hecha a Dios, entonces Dios le perdona su pecado. Entonces vamos a meditar de ese perdón y de esa caridad que debemos tener hacia el prójimo. Y hoy que estamos a la vigilia de la fiesta de los fieles difuntos, de la conmemoración de los fieles difuntos, pues tengamos esa caridad con ellos que pecaron. ¿Por qué están en el purgatorio? Porque pecaron. Están haciendo es una obra de justicia el purgatorio, pero nosotros con nuestras oraciones estamos haciendo una obra de caridad que no contradice a la justicia, porque esa obra de caridad es una reparación. Entonces una reparación, decir, yo estoy reparando un pecado que se hizo para que Dios lo perdone. ¿Qué es la muerte de nuestro Señor en la cruz? Es un acto de reparación, de suprema caridad, claro que sí, pero Él está pagando nuestros pecados, está reparando la justicia de Dios.
Entonces, hoy en este mundo se pierde el sentido de la reparación porque se pierde el sentido de la justicia. Y Dios castiga el mal porque es necesario castigar el mal. Pero la satisfacción a esta justicia es la reparación. Es una obra excelente de caridad y en la cual nosotros estamos llamados también a participar y tengamos esa devoción por las almas del purgatorio, y ellas nos van a ayudar de alguna manera. También son muy, muy reconocidas, agradecidas las almas del purgatorio. Pidámosle a Dios porque tenga misericordia de ellas, porque nosotros un día también tal vez tendremos necesidad de oraciones si estamos en el purgatorio. Y hay casos de personas que nunca rezaron por las almas del purgatorio, murieron, y otras personas dijeron misas por ellas, pero Dios no aplicó los méritos de esas misas. ¿Por qué? Porque esas almas nunca rezaron por las almas del purgatorio. Entonces no se les aplicaron, aunque otras personas dijeron misas, rezaron por ellas, no fueron liberadas del purgatorio, porque nunca tuvieron ellas también esa misericordia de pedir por los fieles difuntos. Así que cuidado, nosotros tratemos de tener la devoción de reparación por las almas del purgatorio. Ave María Purísima, sin pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.